Hola amigos de la Deportiva, vamos a empezar con la entrevista hoy a Daniel Tome, que vamos a preguntarle unas cuantas cosas de quién es, a qué se dedica, quién fue y en su ámbito deportivo también. Primero, buenas tardes Daniel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Diego. Bien, bien, gracias. Bueno, vamos a empezar. Bueno, ¿cuándo naciste? ¿En qué año? A qué te dedicas? ¿Quiénes son tus padres? Todo. Ok, bueno, mi nombre es Daniel Tomé. Nací en el Distrito Federal, la CDMX ahora, el 31 de agosto de 1902. Tengo casi 38 años. Formé parte del Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul durante 6 años y después jugué en Delfines de Coatzacoalcos en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Ok, la primera es, ¿cómo empiezas tú a jugar fútbol? Bueno, desde muy pequeño, a la edad de 5 años, mi papá me lleva porque pues empieza a ver esa inquietud mía con el balón, a ver cómo me gustaba mucho el estar pateando la pelota. Desde muy pequeño me lleva a una escuela filial de Cruz Azul en Coyoacán, en la Ciudad de México, y es ahí donde yo inicio, pues como todo niño, ¿no? En un equipo como viéndolo como un juego, todo era diversión en ese entonces, y ahí estoy hasta la edad de 14 años, más o menos, en esa escuelita, entrenando un día por semana y jugando los fines de semana 2 o 3 partidos. ¿Tu club en ese entonces, la filial de Cruz Azul, era competitivo? ¿Tuviste algún logro en ese momento con ellos? No, no era competitivo, no había ese tipo de cosas que hay ahora de muchos torneos que se arman a nivel amateur. En ese entonces eran ligas muy, muy, muy pequeñas en las que competías, casi eran ligas muy locales, o sea, todos los torneos eran en el mismo campo, y si acaso llegabas a participar en algún otro torneo, pues era muy amateur, no había esa competición que ahora hacen, por ejemplo, en el sector amateur de la Federación Mexicana de Fútbol, que hacen torneos ya desde sub-10, sub-11, hacen etapas estatales y ahora hacen nacionales que se juegan casi todos allá en Toluca. No, antes no había nada de eso. Sí, obviamente muchísimos campeonatos locales porque éramos un equipo bastante bueno en esa liga, pero nada más, no, ahí no tuve ningún logro así que ya estuvo para destacarlo, nada, nada. Te voy a preguntar algo que creo que a todos nos pasó. ¿Tú tuviste esa etapa de niño de querer ser portero primero y después volverte jugador? ¿O primero fuiste o jugador? O bueno, siempre fuiste jugador. No, fíjate que no, nunca, la portería nunca me llamó la atención, siempre quise ser jugador, realmente soy muy malo, o también era muy malo con las manos, no tengo mucha reacción, entonces, no, nunca me llamó la atención ser portero, siempre jugador, jugador, jugador. Ok, ¿y en qué posición empezaste? Empecé de mediocampista. Yo jugaba en el medio campo, en el centro o en la banda izquierda porque soy zurdo, y después llegué a ser delantero. Y ahí de delantero fue que me vio un visor ahí en Coyoacán, un de Cruz Azul, y me vio ahí a mí, a otros dos compañeros, y nos llevó a hacer pruebas a fuerzas básicas a la Noria. Ok, la siguiente sería, ¿cómo tú tomas esa etapa de, soy un niño que nada más va, patea la pelota unas horas y me divierto, ahora quiero ser algo más formal en este deporte? Híjole, qué buena pregunta. Fíjate que nunca me pasó por la cabeza el, la oportunidad que a mí me estaban dando cuando di ese brinco. Es decir, cuando a mí me avisan, ¿sabes qué? Tienes que ir a la Noria a un equipo, bueno, ya a las fuerzas básicas de Cruz Azul a probarte. Era algo que no había pasado nunca por mi cabeza. Siempre jugué por diversión, por, por gusto. Nunca lo vi, como que sí quería ser profesional, pero no sabía el camino. Entonces fue muy fácil para mí llegar
y mostrarme tan natural en la prueba. Fue como si yo hubiera ido a entrenar toda la semana con mi equipo y nunca me di cuenta de que realmente era ya algo mucho mejor, ¿no? Entonces, ya pasados 2 o 3 años ahí fue que empecé a notar la diferencia y empecé a ubicarme de dónde estaba parado y qué era lo que necesitaba para seguir adelante dentro del fútbol. Antes de pasar el brinco a hacer fuerzas básicas de Cruz Azul, en la escuela, en la filial, ¿tuviste algún logro de campeón goleador, de mejor jugador del torneo? Algo que a ti simbólicamente hayas sentido, pues no mejor, sino un poco más relevante en tu equipo que a diferencia de tus compañeros. Sí, sí, claro, sí tuve campeonatos de goleo, siempre era de los más destacados, de los que jugaba todo el tiempo, todos los partidos. eh, en los campeonatos siempre era de los que marcaba diferencia, siempre capitán, ese tipo de cosas, sí, 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 me tocó toda esa etapa. Ok, la siguiente es, ¿quién te apoyó más en esta etapa, en este curso? ¿Tu mamá o tu papá? Bueno, mis papás se divorciaron desde que yo era muy pequeño y yo me quedé con mi papá, con mi hermano. Tengo un hermano que es un año mayor que yo y él fue el que todo el tiempo nos trajo de arriba a abajo, nos estuvo apoyando en absolutamente todo. Tú sabes que la Ciudad de México es muy grande y a veces a mi hermano le tocaba jugar en el norte y a mí en el sur. Entonces él iba y me dejaba a mí con algún compañero, el papá de algún compañero encargado y después se iba a dejar a mi hermano y todo, o sea, fue una lucha muy, muy grande de él y fue él el que 100% nos apoyó a ambos en esto del fútbol. ¿La competencia con tu hermano ahorita que lo mencionas siempre fue sana o en algún momento hubo algunos piques? ¿Y de qué juega él o jugaba? Él también era mediocampista y él es derecho. Siempre fue muy sana, o sea, vaya, como todos los hermanos, ¿no? Si tenías a los problemas. Aquí pasó algo chistoso, que él había llegado a jugar, él tenía, me parece que 20 y yo 19, nos fuimos, yo ya estaba en Coatzacoalcos y él fue a probarse a Coatzacoalcos, entonces yo jugaba de volante por izquierda y él de volante por derecha, entonces tocó enfrentarnos y tratar de ganarnos un lugar entre nosotros. Ah, última, una experiencia antes de ser fuerzas básicas, una experiencia tuya que tuviste en el equipo que tú digas, yo de pequeño, este fue mi mejor partido y lo recuerdo todavía con pues, con mucho cariño ese partido. Partido mayores a un torneo en Ciudad Satélite, en el Estado de México, donde los equipos tenían muchísimo nivel y gracias a Dios a mí me tocó destacar en ese torneo, aunque yo era un año menor, fui el que más destacó en los partidos, siempre tuve un carácter muy luchador dentro del campo y eso siempre me ayudó para salir adelante. Ok, ya, como jugador de fuerzas básicas, ¿cómo es que tú llegas ese día? ¿Lo recuerdas? Ese día que tú llegas y te dicen, tú seleccionado para formar parte de nuestras fuerzas básicas. ¿Cómo fue ese día? Sí, sí, claro que lo recuerdo. Fue un día, pues estaba yo muy nervioso, sí, sí llegué con muchos nervios. Empecé a ver a los jugadores que estaban y pues todos se veían, no sé, como diferentes, como ya jugadores profesionales o algo así. Y tú venías pues, de una escuelita a tratar de ganarte algo, pero te digo, fue emocionante, pero para mí fue muy divertido, o sea, el llegar a ese lugar, verlos y poder entrenar con ellos, para mí fue una experiencia pues que no había tenido la oportunidad de vivir, entonces fue muy agradable. Ok, la siguiente es, cuando llegas a fuerzas básicas, ¿tuviste algún roce con algún compañero? ¿Alguna discusión con un entrenador? ¿Algo? No, con entrenador no,
No, el entrenador que teníamos era el hermano de Luis Flores, se llamaba Miguel, el profesor Miguel Flores, y era muy, muy tranquilo. Pero con los jugadores sí. No, no eran problemas de agarrarnos a trompadas o algo así, pero sí, claro que son muy celosos, como todos, saben que tú vas y probablemente llegues a ocupar un lugar que ellos tenían, ¿no? Entonces sí llegué a tener algunos roces con algunos, porque te digo, yo siempre fui muy, muy entrón, no me gustaba dejarme de nadie dentro del campo, entonces sí hubo roces y los clásicos que siempre pues te quieren como que dar miedo, ¿no? Para que Ujú. no demuestres lo que puedes hacer y les vayas a quitar un lugar. ¿Tienes algún ídolo en el deporte? En el deporte en general, o sea, puede ser básquetbol, béisbol, boxeo, pero que no sea fútbol. Ah, este, sí, me gusta mucho en el tenis, me gusta mucho Rafa Nadal y Federer. Son un par de atletas que me gusta mucho su manera de pensar, su modo de competir. Son muy exitosos los dos y aparte o se ve que son muy buenas personas esos dos jugadores de tenis. Ahora, en el fútbol, algún ídolo en el fútbol y en tu familia también. Que no sea tu papá, porque eso es como que muy, sino alguien aparte, alguien externo. Alguien aparte de mi familia, la verdad es que es muy pequeña, pero este, híjole, no, de mi familia, la verdad, ídolos no se me ocurre ninguno. En el deporte, no, porque no tengo muchos, no, no realmente no. Y en el fútbol me gustan todos los buenos jugadores, es decir, a mí me encanta ver el fútbol, no tengo así yo como que simplemente Messi o Ronaldo o Zlatan o todos esos grandes jugadores, no me gusta ver mucho fútbol y me encantan muchos jugadores, no uno en especial. ¿Algún entrenador que recuerdes con cariño? Sí, los recuerdo a todos, pero recuerdo es un entrenador argentino nacionalizado colombiano que se llama Jorge Ernesto Ramoa, que lo tuve en segunda división en Coatzacoalcos y fue con el que tuve mi mayor logro deportivamente hablando y sinceramente aprendí mucho de él. Era muy buen entrenador, siempre todo lo que nos decía antes de los partidos pasaba, no sé si me explico, o sea, si él decía, si nos hacen un gol, vamos a tener que hacer esto y esto y esto y esto, y si nosotros hacemos el gol, vamos a hacer esto, esto y esto y esto, y vean que va a pasar esto, y siempre pasaba, ¿no? Cuando él estaba ahí, diciéndolo, a veces nosotros, o bueno, yo al menos decía, ay, este profe, ¿qué se cree, no? Pero siempre pasaba y le aprendí muchísimo a él, es de los que más recuerdo. El punto del logro. ¿Cuál fue el logro más importante? El campeonato de segunda división profesional en Coatzacoalcos en el 2003 fuimos campeones del clausura, del torneo de clausura y posteriormente jugamos la final de ascenso contra Coras de Tepic y la ganamos. Ascendimos a primera A de ese torneo. La siguiente es, en el deporte, como deportista, ¿en algún momento se te subió o te sentiste mayor a los vecinos, a alguien, a tus amigos? Sí, sí. Sí, tuve algunas etapas así, no muy graves, pero sí pierdes el piso cuando empiezas a ganar un poquito de dinero. A lo mejor no era mucho, pero pues tú lo ves así como que, ay, pues a mí ya me pagan por jugar, ¿no? Yo ya soy jugador profesional y pues tú vienes acá y quieres jugar conmigo como si tú fueras mejor, etcétera. Eh, Como jugador tienes que ser muy humilde siempre y siempre tener los pies en la tierra. Necesitas a veces de alguien
que te ayude a tener los pies en la tierra. Nunca fui tan, mm, tan soberbio, pero sí tuve algunas etapas y a final de cuentas creo que eso me afectó un poco al final de mi carrera. Sí, sí me pesó el no haber sido lo suficientemente humilde para trabajar más fuerte y buscar seguir adelante. Ok, en Cruz Azul, ¿cuántas temporadas estuviste? En Cruz Azul ya en fuerzas básicas estuve 4 años y después de ahí estuve en tercera división profesional y segunda división profesional. En total fueron 6 años, casi 7. Y en Coatzacoalcos, En Coatzacoalcos nada más un par de años, 2 en segunda división y 2 en liga de ascenso. ok. ¿Algún partido que tú recuerdes que digas, este partido fue el mejor partido que he tenido en toda mi carrera? Puede ser en Cruz Azul, de chiquito, de en Coatzacoalcos, después de esa etapa. Uy, sí, en Cruz Azul me tocó ir a un torneo a la ciudad de Dallas, en Texas. Era un torneo muy fuerte donde había varios equipos mexicanos y varios equipos extranjeros, pero bueno, nosotros calificamos y nos tocó jugar en cuartos de final contra Santos, contra el equipo de Santos de la misma edad. Y sí recuerdo que dio un partidazo, realmente bueno, en Cruz Azul, para antes de, me transformaron yo llegué de delantero y me quedé delantero, pero solo estuve ese año de delantero y después me pasaron de lateral izquierdo y fue donde continué toda mi carrera ya como lateral. Entonces, ahí en la Copa Dallas estaba jugando de lateral y al profesor que se llama Ramón Villa, que fue lateral izquierdo también de Cruz Azul. Él sí llegó a primera división y sí recuerdo ese día me dijo, si tú llegas a jugar como hoy siempre, te vas a llegar muy lejos, porque sí, la verdad me acuerdo mucho que ese partido me salió absolutamente todo me salió muy bien. Ahora, lo contrario, un partido que tú digas, este fue el peor, quisiera borrarlo, no, no recordarlo, no. Ah, sí hay un montón, pero eh, en la liguilla en ese torneo en el que fuimos campeones, yo jugué todos los partidos, todos los minutos con Coatzacoalcos y ay, y me tocó jugar contra Lobos WAP en cuartos de final y fuimos a Puebla y antes del partido nos pintamos el cabello, nos pusimos en spray y tontería y media y sí recuerdo que fue el peor partido que he dado de profesional, sí recuerdo que fue el peor, jugué muy, muy mal. ¿Cómo es la etapa de Cruz Azul a Coatzacoalcos? ¿Cómo se da eso? Ah, cuando yo estoy en segunda división en Cruz Azul, para, para llegar a primera A, es un filtro muy difícil. La verdad es que ya todos los filtros de tercera, de segunda, primera, de primera A, primera división, pues ya el embudo se hace mucho más pequeño y los lugares van siendo muchos menos, ¿no? Entonces a mí me dicen que me tengo que ir a Cruz Azul Lagunas, a la segunda división, que en ese entonces había segunda división allá, para seguir con mi proceso formativo y en caso de que yo pueda avanzar o que me requieran en primera, pues me llamarían ya estando allá, ¿no? Entonces voy a Lagunas, Oaxaca, pero bajando del camión entreno y me lastimo. Me regresan a la Ciudad de México y un compañero que es de Coatzacoalcos me habla para decirme que ya necesitaban jugadores, que si quería ir porque en Cruz Azul todavía no me tenían nada, ningún equipo ni nada. Entonces, pido permiso y me dan chance de ir. Fue así como de rebote, porque no tenía equipo y en Lagunas ya no me querían porque me había lastimado. Y en Cruz Azul en segunda división y en primera tenía ya lugar. ¿Y
cuando llegas a Coatzacoalcos, ¿cómo fue fue difícil adaptarse a un sistema diferente o para ti siempre fue lo mismo y a seguir igual? Mira, deja tú de sistemas, futbolísticamente, o sea, para mí el fútbol es universal. Entonces, si tú entiendes de sistemas, de lenguaje futbolístico aquí en México, lo entiendes en China, lo entiendes en Qatar, en donde sea, no es Ujú. tanto el problema. A lo mejor es un poco más ríspido, es un poco más rápido, es un poco más lento, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que más me pesó fue llegar de una institución con muchísimo presupuesto, con una infraestructura enorme, como lo es Cruz Azul, que tienes gimnasio, tienes alberca, tienes campos, 3, 4 campos de una calidad, vaya, una muy buena calidad. En la Ciudad de México, donde estás acostumbrado a vivir, donde has crecido toda tu vida, y llegas a Coatzacoalcos, donde pues te van a dar comidas y tu casa, un lugar donde dormir, un ventilador con las temperaturas en Coatzacoalcos, y nada más. O sea, realmente es pasar de un mundo a otro, es pasar de un mundo a otro y entonces empiezas a valorar todo eso que te daba un club tan grande como lo es Cruz Azul, donde no tenías que preocuparte por nada y todo era de lo mejor que te pueden dar en el fútbol, y llegar a una ciudad donde pues el presupuesto no es el mismo, fue lo que más trabajo me costó. La verdad sí, sí estuvo difícil la adaptación ahí. En los estudios, ¿siempre fue llevar lo mismo de, que tu papá te diga, vas a la escuela y vas al fútbol, o fue de una manera diferente? Nada, mi papá siempre también me apoyó mucho en el fútbol. Realmente me dejó decidir, yo pude, yo terminé la secundaria, terminé la preparatoria y entonces ya no quise seguir en la universidad y mejor traté de dedicarme al fútbol. Sí dejé de estudiar cierto tiempo, porque sí es muy difícil, ¿eh? La verdad es que es muy complicado el lograr combinar los dos ya a un nivel profesional donde tienes entrenamientos 2 veces al día y además ir a la escuela, tareas y todo, sí, sí es muy pesado. ¿Y en la escuela cómo eras? ¿El que en educación física pedía siempre jugar fútbol o el tranquilo de dieces, de seises? ¿Cómo? No, no, era un sobreviviente. Era un sobreviviente, me encantaba irme siempre que podía a las canchas y pues por ejemplo, si en una materia me decían, tienes chance de 10 faltas al semestre, pues yo sabía si me las acababa en una semana o dos, y ya de ahí sabía que tenía que seguir yendo para poder pasar, y en cuáles materias sí podía no entregar tareas o estudiar para el examen. No, no, o sea, no era de dieces, no era muy matado, era muy sobreviviente. Hacía lo mínimo para poder pasar. Ok, la siguiente es, ¿cómo es tu relación con tus amigos de la escuela? O sea, en ese momento que tú te das cuenta que eres bueno y hay una cierta etapa donde tú estás en fuerzas básicas y sigues estudiando porque creo que es en la prepa secundaria, ¿cómo fue ese cambio? ¿O tus amigos nunca supieron, nunca lo notaron? No, sí, 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 ellos todos sabían que yo era futbolista, y sinceramente tuve muy buenos compañeros en esa cuestión de la escuela. Muchos me apoyaban porque sabían que muchas veces no era nada más que yo no quisiera, sino que, por ejemplo, yo tenía que viajar un día antes, entonces el viernes yo ya no iba a la escuela por viajar para el partido del sábado, y muchos me ayudaban con las tareas, me ayudaban pasándome apuntes, en los exámenes también algunos me ayudaban. Tal vez lo que más trabajo cuesta es, todos tienen una vida, por así decirlo, normal, todos pueden ir a fiestas, todos pueden salir a la plaza, todos pueden estar con su familia siempre, y el futbolista no. El Ujú. futbolista no puede hacer planes porque
en cualquier momento te concentran o tienes algún partido, tienes algún torneo y ya no los vas a cumplir. Si eres dedicado y responsable, ya no los vas a cumplir. Vas a preferir el fútbol a ese tipo de cosas de fiestas y salir a la plaza y la novia y todo eso. ¿Cómo fue tu yo de adolescente? Tu yo de, a mí me gustaba ir a las plazas, me gustaba salir, a veces, me preferir entrenar como lo acabas de mencionar. ¿Cómo era tu yo de adolescente, tu Daniel de adolescente? 100% dedicado al fútbol. Sí, sí me gustaba irme de fiestas, sí me gustaba ir a plazas, me gustaba salir con amigos, con amigas, pero lo que más me gustaba era jugar fútbol. Ahí yo crecí en una unidad habitacional donde había muchos jóvenes de mi edad, porque todos los trabajadores de la empresa donde trabajaba mi papá, éramos más o menos de la misma edad, ¿no? Entonces, siempre en las tardes era jugar fútbol 3 o 4 horas afuera. Ya sabes que antes no había mucho problema con eso, no había internet, la tele era poca, entonces era salir mucho a jugar, mucho, muchísimo a jugar fútbol o béisbol o atrapadas o qué sé yo, pero ya conforme fui creciendo un poco más, me ganó un poquito más la fiesta. ¿En algún momento pensaste que ibas a llegar a, cómo decirlo, cuando eras chiquito, cuando eras niño, perdón, no tomé ese punto, cuando tú eras niño, Ah, pensaste en poder llegar a jugar en tercera, en segunda y todo lo que conseguiste? ¿O nada más pensabas que iba a ser un hobby siempre? no, la verdad es que como te dije hace rato, no, nunca lo pensé, nunca lo vi así, siempre lo vi como algo que me apasionaba, me gustaba jugar fútbol, pero no sabía, o sea, yo sí quería llegar a primera división, pero porque no sabía que existía primera A, segunda, tercera Ujú. y fuerzas básicas. Realmente no lo sabía, entonces de niño quería llegar a jugar en primera división. Eso era lo único que me importaba. Todo el proceso y todo el camino ni siquiera lo conocía y la verdad es que nunca lo imaginé. Ahora, para esto va a ser un poco más personal. A tu yo de niño, ¿qué le dirías hoy en día? Que, que disfrute mucho esa etapa, que disfrute mucho el jugar sin preocupaciones, sin importar que hagas las cosas bien o mal, simplemente divertirse, que, que tenga muy, muy presente eso, sí, divertirse. Al de niño, eso, que disfrute a su familia, que disfrute todo lo que está viviendo, que lo atesore mucho. ¿Y al de adolescente? Ah, caray, ese sí le tengo que decir muchísimas cosas. Que sea un poquito más prudente, estable, que escoja muy bien sus amistades, que busque ayuda en esa cuestión futbolística, porque no siempre el talento es lo único que cuenta, cuentan muchas otras cosas y tú sabes que aquí en México entre esas cosas que cuentan es la promotoría y gente que te pueda echar la mano para estar dentro del fútbol, ¿no? Sí. Yo llegué a donde llegué por puro trabajo, por puro esfuerzo, talento, y siento que sí me pudo haber ayudado muchísimo el haber tenido un empujoncito de esos. Pero también el que te digo, yo sí le diría a mi yo, ¿sabes qué? Dedícate ahorita dedícate nada más al fútbol, después vendrá todo lo demás, las niñas, las fiestas, la fama, el dinero, todo eso llega después y lo vas a disfrutar mucho más, pero si no te pones a trabajar ahorita, pues no. Ahora, saltándonos un poco menos lo psicológico y yendo a algo así, padre, tus dorsales, ¿qué números usaste a lo largo de tu carrera? Y si tú los Uh, escogiste o eran así por al azar. no, de niño no escogía nada, siempre me tocaban el 9 por la posición, me tocó
De ahí me tocó el 20 en segunda división, sí ya me... bueno, tercera división, sabes que siempre los números son 80 y algo, ciento Ah, y sí, muy altos. tantos. Tercera y segunda, cuando eres de club de primera división, siempre te tocan números ya muy grandes, ¿no? Y en Coatzacoalcos me dieron el número 20, tampoco lo pude escoger. Y en primera A me dieron el 24. Nunca tuve, me gusta mucho el número 6, no sé por qué, pero nunca tuve la oportunidad de escogerlo. ¿Tienes hoy en día algunos compañeros o excompañeros en este caso con los que sigas hablando, con los que sigas teniendo amistad? Sí, con todos los que jugué en Cruz Azul, tenemos un grupo en WhatsApp y nos tratamos de reunir cada año, tratamos de hacer una reunión para vernos, jugamos un partidito, ya una cáscara, ya ahora de fútbol 7, porque ya nos da muchos para jugar fútbol 11, y hacemos un asadito y nos reunimos ahí entre todos, pero sí, con todos, los de Cruz Azul, con todos, de Coatzacoalcos, por ahí con dos o tres nada más contacto, pero no se ha podido darle una reunión o algo así. Ahora, ¿me seguiste estudiando después de dejar la prepa o dejaste ahí los estudios? No, cuando yo dejé la prepa y me dediqué al fútbol, dejé de estudiar 6 años y después me invitaron, por eso vivo ahora en Veracruz, ahora radico en la ciudad de Veracruz, porque me invitó un ex compañero de Coatzacoalcos, me invitó a venirme acá y a hacer la universidad becado deportivamente. Me daban la oportunidad de seguir estudiando, de hacer una carrera con la beca deportiva y jugando fútbol para la universidad. Y sí estudié, terminé la carrera de Mercadotecnia Internacional. ¿Cómo te sientes tú de todo lo que realizaste hoy en día? Me siento contento, me siento afortunado, muy afortunado, porque a pesar de que mi carrera no fue tan larga ni tan famosa como la de otros jugadores, doy cuenta que aquí, por ejemplo, en Veracruz con el Tiburón hay gente que jugó muchos años, pero no le tuvo la oportunidad de jugar los torneos que yo jugué, de conocer a la gente que yo vi, de las experiencias que tuve. mm, no les dio ese chance, eh, pero, pero sí me siento muy contento, no satisfecho, porque sí siempre me va a quedar esa espinita de que pude haber hecho más, pero pues así es la vida, ¿no? Pero sí estoy muy contento con lo que viví. En esta cuarentena, ¿cómo fue para ti? Ya, sí, bueno, sigue, antes, ¿sigues jugando fútbol en algún torneo allá en Veracruz? ¿Sigues practicando o ya lo dejaste? Sí. Eh, Se me quiebran las piernas, voy a seguir jugando fútbol. Ya tuve una cirugía hace 5 años en el cuádriceps y de todas formas sigo jugando fútbol acá con en liga de veteranos ya, también no, con jóvenes ya no da tanto. Ahora soy profesor de fútbol, entonces tengo ahí a mi cargo jóvenes de 15 años, 14 15 años, y pues de repente en el entrenamiento me meto a hacer los ejercicios con ellos, trato de ponerles ejemplos, etcétera. Eso que mencionas de ser entrenador, no lo pregunté porque no creí que estuvieras todavía ahí, pero ¿cómo es trabajar con jóvenes ahora? Que tú estás del otro lado, ya no como jugador, ahora que tú das las instrucciones. Eres como, bueno, eres el entrenador que sigue el rol que, por ejemplo, Guardiola, que era mediocampista y tocaba mucho el balón y de ahí empezó a dar su rol de juego así. ¿Eres de ese tipo, jugar muy a la defensiva o muy a la ofensiva? ¿O qué estilo tienes? No, no, busco un equilibrio, busco sobre todo que los chavos entiendan el juego. Eh, Busco hacerlos jugar, me gusta salir de atrás jugando, me gusta tener la posesión del balón, me gusta llegar con jugadas armadas. No soy tampoco enemigo del balón largo, pero sí prefiero siempre que los jóvenes aprendan a romper esas líneas de presión con el balón controlado, tocando, moviéndose, uno, dos toques muy dinámicos. Sí me gusta ser así.
como entrenador, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido? El torneo nacional a nivel amateur, se ganó un lugar, lo ganó otro profesor con un grupo en un torneo estatal, que te digo que ahora hacen mucho en el sector amateur, hacen torneos estatales y el que gana ese torneo estatal va a un torneo nacional donde están obviamente los 32 estados de la República, se juntan ahí en la federación, en las instalaciones de Toluca y se juega. Ahí me tocó llevar ese grupo de chavos y la verdad fue una experiencia muy bonita el trabajar con ellos ahí, el que ellos vivieran también esa experiencia de jugar contra los mejores del país. Como jugador, ¿en qué estadios, si llegaste a jugar en alguno, recuerdas? Sí, me tocó sobre todo jugar en el Azteca, me tocó jugar en el Estadio Azul, eh, en la Regidora en Querétaro, eh, me tocó jugar en Chile, me tocó jugar en el estadio de la Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo, que es uno de los que más recuerdo. Y por ahora se me escapan. En el Jalil me llegó a tocar, me tocó jugar. En el de Lobos WAP. Creo que nada más. Por ahora no recuerdo algún otro. Ok, en esta cuarentena, ¿cómo la has pasado? Como entrenador, ¿mandas algunos ejercicios o simplemente estás alejado en un momento del fútbol? No, 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 para nada. Sí les estoy mandando trabajo a mis jugadores, sobre todo este, ejercicios de fuerza, que es lo que más se puede hacer en casa, algunos pliométricos y por ahí trabajo físico, algunos que sí tienen la oportunidad de correr, de tener un espacio ahí para hacer trabajo físico, pero sí le he estado mandando técnicos también con balón, golpeo en barda, dominio de balón, etcétera. Pero lo que se puede tener, la verdad es que sí es muy ha sido una etapa muy difícil para todos, creo. Ok, la última y ya para cerrar. ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? De aquí a 5 años me veo terminando el curso de entrenador, bueno, de director técnico profesional, el curso de Landit de la Femex Food, y pudiendo dirigir por lo menos una segunda división. Yo sé que en primera división y primera división A es bastante difícil, pero sí me gustaría dirigir un equipo profesional de segunda división o tercera división. ¿Y cómo se llama tu equipo al que diriges? Es la filial de Pachuca, es el CEFOR Pachuca Veracruz. Ah, ok. Bueno, pues entonces, amigos de la D Deportiva, esta fue toda la entrevista con Daniel Tome. Muchas gracias por haberla aceptado y por estar aquí con nosotros y conocerte un poco más. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad, a pesar de que mi carrera fue corta, espero que algo haya podido aportarles a algunos. Te deseo muchísimo éxito con tu proyecto. Gracias.